Hey, hola chicos, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo De. Como ven, estoy bastante afónico, por lo que voy a estar hablando un poco así ASMR la cosa, ¿no? Voy a estar con el micrófono bastante cerca. El día de hoy quisiera hablarles de un tema que era lo que quería traer hace algunos días, pero tenía otros videos más importantes que sacar, que es todo este tema que se está formando alrededor de la PlayStation 5. He visto en muchos de los comentarios de mi canal, he visto cosas en Twitter y cada vez me sorprende más el tema de que la gente se quiera convencer de lo que se quiere convencer. Aquí en el canal creo que hemos traído bastantes videos técnicos demostrando las diferencias entre GPU, mostrando un poco los acercamientos, y yo creo que hasta ahora, y si alguien me puede corregir o ve algún error, ¿no?, en los tests que yo he hecho, o puede demostrar que lo que he hecho pues está errado, creo que hemos demostrado más o menos las capacidades de las consolas actuales, y siempre hemos defendido el hecho de que actualmente no solamente por la situación que estamos viviendo con la escasez de chips, independientemente de eso, creo que nada te ofrece un mejor valor precio-rendimiento que las consolas en cuanto a videojuegos se refiere. Incluso a precio oficial y todo, armarse un PC a día de hoy equivalente a una Xbox Series X o a una PlayStation 5, pues te va a costar bastante más de lo que cuestan las consolas. Pero esto suele ser así normalmente en los primeros 2 años de lanzamiento de una consola. Sin embargo, pues ahora la cosa es mucho mayor debido a toda la escasez. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que como tengamos que hacernos ideas equivocadas o hacernos, como yo llamo, pajas mentales con la potencia real de estas consolas. O sea, hace poco en mi canal pues hice una demostración con una RX 6600 XT, que es una tarjeta que, como ustedes saben, muy parecida a la potencia de PlayStation 5, con algunas variantes, evidentemente, algunas partes donde pues es más débil y otras donde es más potente. Entonces, pues dependiendo del software o el juego que esté ejecutando, se pueden ver diferencias. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay personas que por un video de un test de un solo juego se quieren hacer pajas mentales con la potencia real y la capacidad de una PlayStation 5. ¿A qué me refiero con esto? No quiero hablar del youtuber, es una persona que a mí me parece que hace buen trabajo, pero que a veces pues es un poco soberbio y pues habla de cosas sin tener realmente todas las cosas en la mano. Sobre todo porque no tiene el hardware para hacerlo, a pesar de pues la popularidad que tiene en YouTube o la relativa popularidad que tiene en YouTube y todo, pues realmente no tiene mucho hardware con que hacer test. Entonces, por un solo juego, que en este caso es el Death Stranding Director's Cut, no, que él testeó en su 2070, él llegó a comparar la potencia de la PlayStation 5 con una 3070. Y mucha gente ahora está repitiendo por allí que la PlayStation 5 es una 3070. Cuando hay muchas cosas aquí que hay que aclarar. Lo primero es que Death Stranding Director's Cut no es exactamente el mismo juego que está en PC, tanto desde el punto de vista de las optimizaciones que pueda tener, como pues de los cambios que se le han hecho internamente. Incluso el agua se ve diferente. Esto puede generar que haga más consumo o haga menos, pero hay muchos cambios. Incluso podríamos decir que el juego podría tener VRAS, es decir, Variable Rate Shade, activo en esta versión Director's Cut, cosa que quizás antes no tenía, y esto también lo ayuda con el performance. Pero entonces, a lo que voy con todo esto es que, claro, mucha gente a partir de esto se ha estado haciendo la idea y a la paga mental de que una PlayStation 5 equivale a alrededor de una 3070. Aquí lo hemos dicho siempre, para mí el equivalente a una PlayStation 5 evidentemente es una 2060 Super, una 2070 dependiendo de la optimización o dependiendo del juego, porque efectivamente hay juegos que aprovechan mejor las capacidades de AMD que las de Nvidia, entonces evidentemente no se puede hacer una comparación lineal. En la RX 6600 hemos podido hacer varias comparaciones y ver cómo esta, teniendo RDNA 2, pues puede equipararse, ¿no?, bastante bien a la PlayStation 5. En todos los casos hemos podido igualar o superar en algunas situaciones el rendimiento de una PlayStation 5. Pues bien, entonces el día de hoy quiero demostrar enfáticamente que una PlayStation 5 no es ni de cerca una 3070, ¿ok? Y que esto es una paja mental, que tú te puedes creer lo que te dé la gana, estás en tu derecho, pero te estás engañando a ti mismo. ¿Y cómo voy a demostrar esto? Pues bien, yo no tengo una 3070, pero lo que sí tengo es una 2080 Ti. Si ustedes ven videos de YouTube, que hay montones comparando la 2080 Ti con la 3070, ustedes podrán ver cómo una 2080 Ti es prácticamente igual a una 3070. E incluso en páginas como Tech Power Up, ustedes pueden ver cómo el equivalente de potencia coloca la 3070 un 7%
por encima de la 2080 Ti. Es decir, son tarjetas que básicamente se comportan de igual manera. Ustedes lo pueden ver en la mayoría de juegos, se comportan casi que exactamente igual. En algunos es mejor incluso la 2080 Ti, pero en la mayoría es mejor la 3070. Es decir, que podemos decir que si una PlayStation 5 no es capaz ni de igualar una 2080 Ti, pues mucho menos va a igualar a una 3070. Entonces aquí les traigo unos 5 juegos que he probado. Todos estos donde nos van a servir para darnos cuenta de lo que quiero decir y por qué la PlayStation 5 está bastante lejos de una 3070 o una 2080 Ti. El primer juego con el que quiero iniciar esta comparativa es justamente un juego que favorece muchísimo más al hardware de AMD. Es decir, que en este caso pues este juego se comportaría mejor en una tarjeta de AMD equivalente, y sin embargo acá podemos ver cómo el juego pues va muy por encima de los 60 frames por segundo. En algunos casos llega a tocar hasta los 75 frames por segundo. Y una cosa a tener en cuenta acá es que en la versión de PlayStation 5 y de Xbox Series X funciona con una resolución dinámica que va de 1440p, es decir 67% de nativo 4K, hasta una resolución máxima de 1728p, que es el 80% de 4K. Acá no estoy usando resolución dinámica, acá estoy usando una resolución de 1728p constantes, es decir, el juego nunca baja esa resolución, por lo que mientras que en PlayStation y Xbox tiene que bajar la resolución para mantener los 60 frames por segundo, acá logramos frame rate de hasta 76 frames por segundo, siempre utilizando la resolución tope de las consolas. También estamos siempre funcionando evidentemente a la máxima calidad de gráfica posible que el juego nos da, por lo que ya acá pueden ver como un juego que aún cuando funciona mejor en sistemas RDNA2, una 2080 Ti destruye por completo el rendimiento tanto de la PlayStation 5 como de la Xbox Series X. Y cuando digo destruye, no me refiero a que haya una diferencia abismal, pero tienen que considerar el hecho de que por un lado la resolución constante es siempre más alta que en las dos consolas y que el frame rate también se mantiene constantemente más alto. Y esto es el primer juego, ¿ok? Ahora vamos a ver el siguiente. Este juego me pareció interesantísimo traerlo porque este juego funciona con un frame rate abierto, dependiendo de la resolución a la que escoja. Entonces este juego nos va a demostrar muchísimas cosas de las que estoy diciendo. Este juego en PlayStation 5 a 4K nativos funciona alrededor de 45 frames, en algunos casos más, en algunos casos menos evidentemente, pero acá pueden ver que estamos jugando a 4K nativos siempre por encima de los 90 frames por segundo, 80 frames, incluso llegamos a ciento y tantos frames por segundo. Pero no solo eso, sino que en PlayStation 5, para que este juego funcione a 60 frames constantes, el juego baja a una resolución de alrededor de 1620p. Es decir, muchísimo más bajo. Estamos hablando de alrededor de un 70% de la resolución de 4K nativo. Mientras que acá estamos jugando con la 2080 Ti a 4K nativos, ¿ok? Por encima de los 70 frames, incluso como dije, tocando los 100 frames. Esta es una clara demostración de la superioridad gráfica que tiene tanto una 3070 como una 2080 Ti respecto de la GPU de una PlayStation 5. Acá les traigo el juego polémico en cuestión, el juego que inició, digamos, todo este problema que fue al Death Stranding. Acá pueden ver al juego funcionando a 4K nativos con todo en ultra a más de 70 frames por segundo. Es un juego que evidentemente se mueve mejor que la PlayStation 5 porque, como saben, aunque PlayStation 5 mantiene un frame rate bastante constante a 4K nativos, tiene bajones. En este caso no los van a encontrar, es decir, no menos de 60. Lo que demuestra una vez más que la 2080 Ti es muy superior a la PlayStation 5, que una 3070 es muy superior a una PlayStation 5 y que la comparación no tiene ningún sentido, porque además de que este es un juego que en PlayStation 5 ha tenido cambios evidentes en lo que se refiere a las optimizaciones y la versión de PC no ha recibido esto, pues igual una 2080 Ti se está comportando mucho mejor. De hecho, tanto Digital Foundry como NX Gamer, que es quien creó toda esta polémica, inició inicialmente diciendo que para que el juego vaya de verdad a los 60 perfecto, tendrían que jugar en modo panorámico. ¿Por qué? Porque la resolución es menor. Acá no estamos jugando en modo panorámico, acá estamos manteniendo un 4K 100% nativo y pueden ver cómo no hay bajones, es decir, el juego va por encima de los 65 frames, por lo que esa situación que se presenta en PlayStation 5 no la vamos a tener presente en un PC de estas características, por lo que seguir comparando PlayStation 5 con una 3070 o con una 2080 Ti en este caso no tiene absolutamente ningún sentido lógico.
Y por último vamos a probar el juego Control. Allí a la izquierda le voy a dejar cuáles son los settings enviados por el propio desarrollador del equivalente de los settings de PlayStation 5 respecto a PC. Como pueden ver, la resolución interna de renderizado es 1440p. Tienen casi todo en low, algunas cosas en medium, y aquellas que dicen custom significa que son menos de low de PC. Ahora, como pueden ver, este juego funciona a 1440p en PlayStation 5 sin Ray Tracing activo a unos 60 frames por segundo. La diferencia que ustedes están viendo acá es que yo estoy jugando alrededor de 70 y ustedes dirían que se parece mucho, pero no, amigos, porque lo que ocurre es que yo estoy jugando con todo en absolutamente ultra, sin Ray Tracing en este caso. Todo lo demás está en ultra, en lo máximo, incluido el MSAA, que es el anti-alias, que agrega muchísimo peso. Y aún así estoy superando ampliamente a una PlayStation 5 con una 2080 Ti. Y cuando digo ampliamente, ahora sí digo por mucho. Tenemos el juego en ultra 1440p con las mismas características de PlayStation 5 en cuanto a resolución y renderizado final, pero sin embargo con los settings internos en ultra, y aún así le estamos dando una paliza bestial a una PlayStation 5. Todo esto sin entrar todavía en el tema del Ray Tracing. Entonces, como pueden ver acá, este juego es que tiene una diferencia abismal. Por último, he dejado el tema Ray Tracing para el final porque creo que, bueno, todos estamos claros que Nvidia se comporta mucho mejor que AMD en este aspecto. Sin embargo, vean ustedes cómo el juego se mueve a una media de 40 frames por segundo, es decir, unos 10 frames más que la media por la que se mueve PlayStation 3. Pero lo que tienen que tomar en cuenta no es solamente esa media, es el hecho de que en PlayStation 5, se está moviendo, únicamente tiene dos de los efectos Ray Trace activos, que son Reflections y Transparency Reflection, mientras que acá en PC tengo los 5 efectos activos y además los estoy moviendo en ultra, no en custom, no en low ni nada. O sea, tengo los 5 efectos, tengo el resto del juego activo en el 5 y aún así consigo los 40 frames por segundo. Es decir, estamos destrozando a una PlayStation 5. Pero para que se hagan una idea, si coloco el juego en low en PC, este es el frame rate. Hablamos de más de 100 frames por segundo en todo momento. Y recuerden que en PlayStation 5 todavía hay bajaditas, es decir, no son 60 frames perfectos. Hay momentos en los que el juego puede bajar. Ahora, yo para hacer una comparación un poco más similar, he puesto el juego completamente en low y pueden ver que tenemos a veces casi 3 veces más frame rate que la propia PlayStation 5. Bueno, creo que después de estos videos, de estas explicaciones y de haber visto cómo funciona, tú puedes seguir creyendo lo que quieras, pero creo que una de las cosas que siempre me he sentido orgulloso acá en el canal es de hablarles con pruebas, hablarles con test, demostrarles las cosas, ¿ok? Ya luego lo que cada uno quiera creer o las ideas que se quiera hacer en su cabeza o las mentiras que quiera difundir por allí, pues esas son cosas de ustedes. Yo creo que este es un canal muy pequeñito, no tengo influencia, digamos, dentro de YouTube. Pero creo que las personas que han estado aquí durante todos estos años y que me han aguantado mi carácter, mi forma de ser y todo, lo hacen porque creo que la calidad o el contenido que hago es lo suficientemente bueno como para poder, digamos, ver más allá de mi actitud quizás. Entonces, estas personas pues han sabido valorar ese contenido y creo que están aquí por una razón. Quizás no soy carismático, no soy un showman y no atraigo a un público mayor, pero sé que el público que se ha mantenido fiel conmigo, que tengo muchas personas que están aquí desde el inicio del canal, ha sido porque consideran que la información que yo les traigo es seria, contrastada y sin ningún tipo de fanatismos. Entonces muchos me dicen Songer, pero aquí estoy demostrando incluso que la PlayStation 5 no es lo que muchos quisieran creer que es. Y no porque quiera hundir a PlayStation 5, sino porque creo que todo el mundo tiene que tener las ideas claras de lo que puede esperar de un sistema. Que puedan haber optimizaciones, que hagan muchas cosas mejor, etcétera. Por supuesto, siempre va a haber, pero no pretendas que la PlayStation 5 es lo que no es. Así que bueno, yo solo quiero decir esto, espero que les haya gustado el video, que tengan las ideas más claras y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego.